de los aspectos fundamentales de Genshin Impact es el combate. Es una de las piezas angulares que mantiene a la gente todavía jugando, disfrutando y sobre todo hace que muchos de los personajes se vendan bastante más debido a que son poderosísimos, nos dan y nos traen cosas que no había anteriormente, pero sobre todo porque están rotos, porque habilitan equipos más fuertes o porque escalan puestos más altos en las tier lists actualmente de Genshin Impact. Así que, como tráiler de una tier list de equipos meta, donde posiblemente intente traer un top 15 para no dejarme fuera ningún carry favorito de nadie, y que posiblemente dure más de una hora después de que salga Skirk y se liqueen cosas de la 5.8 y de Notcry, hoy os traigo un sneak peek espectacular que va a ser un top 5 de mejores equipos de Genshin Impact, donde no solo hay sorpresas, donde no solo Skirk está por encima de lo que pensabais, sino sobre todo hay un análisis muy importante respecto a cuántos personajes de la 1.0 aparecen en este top, cuántos aparecen de Inazuma y de Sumeru, es decir, que hayan salido en esa respectiva región, y os recomiendo y os adelanto que lo analicéis detenidamente según os lo explique, porque os sorprenderá cuántos personajes hay concretamente de la era de la 2.0 y la 3.0, pero sobre todo, cuántos personajes que salieron después de Fontaine tendremos en este top 5 de mejores equipos de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo y recordar, aparte de una bendición gratis al día solo por hacer esto que no os cuesta nada, hay un sorteo de Skirk activo de 10 Skirks ampliable a 20 Skirks para toda la comunidad. Seguirme en todo el resto de plataformas, Twitter, Instagram y los links que están aquí abajo en la descripción. Y bienvenidos invitados a los directos, que la mayoría se entregarán por ahí entrando a vuestra cuenta. Que aproveche si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, sois unos cracks, increíble, que sea suave y divertido y bonito el día. Y vamos con los 5 mejores equipos de Genshin Impact. Fácil, empezamos en el top 5 por un personaje que literalmente salió hace 2 versiones, Varesa. Varesa tiene muchas combinaciones de equipos y se pueden incluir personajes como Xianyun, como Xilonen y como Furina, que son actualmente también de los mejores soportes del juego. Pero lo que os puede sorprender es que el techo actual de Varesa no solo tiene 2 personajes de 4 estrellas, es decir, que Varesa está aquí y encima todavía imagino que en el futuro no solo podrá mejorar, sino que tiene mucho margen de maniobra, sino que además tiene un segundo best in slot con 3 personajes de 4 estrellas y que a menos inversión ha superado personajes y equipos como los de Kinich, Mualani y muchísimos otros que han venido a destronar el resto de carries en Natlan con el power creep. Varesa sobrecarga. El equipo Prime tiene algunas alternativas y os voy a hablar de alternativas de todos los equipos porque, por ejemplo, Neuvillette o Arlequino tienen, digamos que, 2 posibles equipos basados de forma distinta en alguna mecánica o reacción, o por ejemplo Mavuika tiene algunas variantes o alternativas dentro de su best in slot normal. O sea que este vídeo va a ser muy interesante y, como digo, voy a tratar varias variantes de cada equipo. Varesa sobrecarga. El best in slot a día de hoy se compone de la propia Varesa, de Yansan, de Mavuika con set de pergamino o, ahora hablo de algunas variantes más, y de Chevreuse. 4 estrellas, al igual que Yansan, que apareció en Fontaine, y además, curiosamente, 2 4 estrellas que ya aparecen en este top 5. También os animo a dejar en los comentarios cuántos 4 estrellas hay en este top 5 de mejores equipos del juego. El equipo de sobrecarga de Varesa ya lo conocéis. Además, Varesa techea muy pronto, y con techea me refiero a que alcanza unos daños máximos con C1 y arma, y no hace falta irse más allá con la C2 ni mucha cosa más. Sí que es cierto que en algunas ocasiones, por ejemplo, el equipo de Kinich o de Mualani
para poder superar a Varesa en algunas condiciones semi-reales, digamos, necesita, por ejemplo, Xilonen C2 más Furina C2 en el caso de Mualani. En el caso de Kinich, el propio Kinich que tuviera C2 y arma y a lo mejor Mabuika C2. En el caso de Varesa con Mabuika C0, dos personajes 4 estrellas y la propia Varesa C0 o C1 y arma, ya con esa mínima inversión en comparación está superando a lo anterior. Así que, damas y caballeros, Varesa, muchos de vosotros lo habéis esquipeado, pero es el top 5 de mejores equipos del juego. Curiosidades de este equipo y dejadme en los comentarios si antes de que rune Varesa queréis un vídeo de este equipo. Pero número 1, lo que explicaba de la variante full 4 estrellas es que en vez de Mabuika se puede jugar a Xiangling y jugáis un Chebrush, Xiangling, Yansan, Varesa. Y otra curiosidad también es que, aparte de utilizar los soportes en otras combinaciones de equipo que no sean sobrecarga, como expliqué antes, que son Xilonen, Xianyun, Furina y muchos otros, aparte de todo esto, hay una combinación que prácticamente nadie juega porque depende de que Chebrush tenga unos techos muy locos y Chebrush es un 4 estrellas que tiene poco margen de maniobra, pero el best in slot es una Chebrush con la C6, con doble vida y casco de healing bonus, consiguiendo mucha más vida para incluso pasarte de los 40.000 del bono, para que pueda activar el set de Son de Antaño solo dependiente de la C6, Mabuika aquí sí con set de Pergamino y Yansan con set de Nobleza. Esto es muy curioso porque la mayoría, y me incluyo, jugamos a Chebrush con Nobleza, a Yansan con Pergamino y metemos a Mabuika con set de Obsidiana, cualquier cosa que nos sobre por ahí ya para poder jugar, aunque el set de Obsidiana fuera del campo no se activa. Pero esta última combinación, y aún teniendo en cuenta que son 2-4 estrellas, nos da el techo más loco de Varesa, superando y mejorando todo el resto de equipos anteriores. Así que la vaquita funada de los sentones, top 5 mejores equipos actuales del juego. Top 4. Y aquí muchos me dirán, uy, ¿dónde va a meter a Skirk? Uy, se viene la polémica. Uy, el personaje nuevo. Uy, que depende de Scoffy. Uy, va a entrar Scoffy al top. Damas y caballeros, el top 4 actual de Genshin Impact es el equipo de Arlequino. De Arlequino quisiera explicar una cosa muy importante y es que tiene dos variantes de equipo. Una es más top a nivel daño, pero es más incómoda y la diferencia de daño no es tanta. Y luego hay otra que tiene un poquito menos de daño, pero es sumamente cómoda, eficiente, tiene todas las mejoras y beneficios de la historia, tiene aporte defensivo, aporte ofensivo y además no te hace depender del área de Bennett ni de la aplicación Pyro de Bennett para que te metan un golpe vaporizado, derretido o Arlequino. La variante número 1, la que conocéis todos, es la de Arlequino Furina, Kazuha Bennett, y luego hay 1000 subvariantes de Arlequino doble hidro con Yelan Furina y demás. Pero la segunda variante, el segundo best in slot de Arlequino y el que elijo para este top por comodidad, porque todo lo que te aporta compensa el poquito daño que hay de diferencia con la variante principal, es el Arlequino Furina Xilonen Citlali o Arlequino Furina Citlali Xilonen. Este equipo, como dije, ya no depende de un área como Bennett, no depende de que te imbuyas de Pyro por Bennett y te vaporicen o derritan. Encima te da un escudo de Citlali que a Arlequino, que tiene el pacto vital y no se cura, le viene sumamente bien. Además, tanto Furina como Citlali, lo que ellas aportan de aplicación crío y también aplicación hidro es portátil, igual que la curación de Xilonen, que es portátil, es decir, va a ir todo directamente a donde estés con Arlequino independientemente de que te desplaces. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el equipo anterior, Kazuha crea un área donde tienes que imbuir la ulti de hidro con Furina y básicamente esa ulti imbuida de hidro con Furina es un área limitada de Kazuha, igual que el área de Bennett, en la que si te desplazas o sales del área de Bennett o de Kazuha, también puedes perder los buffos un segundo después. Así que realmente para mí, actualmente, en mi opinión, el Arlequino Furina Citlali y Xilonen es increíble, además de que ya sabéis que Citlali le puede pasar el cazador de dragones a Arlequino, que Xilonen C2 te echea un poquito más que lo que daría Bennett porque te da ese 45% de ataque con la C2 aparte de los buffos de Xilonen. Furina aquí sigue siendo espectacular y sí que tiene un poquito de limitación, ya que Furina aquí regenera un poquito peor las cargas y con C2, que ya las cargas las consigues más rápido, es donde la combinación directa con Xilonen y la curación de la ulti de Arlequino te dan una eficiencia total. Es decir, es un equipo en ambos casos llevando a Furina un poquito ballena, digamos, porque requiere que si tienes la C0 tengas dificultades con las cargas de daño infligido de Furina, pero una vez Furina esté 2 el equipo funciona perfectamente en ambos casos. Así que top 4 actual.
Citlali, Arlequino, Furina, Xilonen. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y aquí viene el top de la discordia y de la polémica. Damas, caballeros, este equipo que voy a mencionar, si hablamos de todo a C0 estrictamente hablando, estaría a la par que Arlequino y en algunas ocasiones un poquito por debajo. Pero si hablamos de techos, y ahora describo qué techos, es un equipo que lo coloco en top 3, pero perfectamente podría rivalizar con el equipo de Neuvillette, por loco que os parezca. Y estoy hablando de Skirk. Estoy hablando del nuevo personaje de la 5.7, que no sé si este vídeo lo estáis viendo el día de antes o el día de después, pero yo personalmente he tenido ocasión ya de jugarla. Y Skirk tiene unos techos que rivalizan con Neuvillette. Si hablamos de C0 y de que Scoffy esté en su equipo, porque si no está en su equipo Scoffy, se va muy abajo esta Skirk y quizás si acaso compite con el top 12, top 13, Skirk es una salvajada. El equipo core actualmente, y cuando haga los vídeos de Skirk, el vídeo de equipos y alguna otra cosa más, hablaré del cuarto slot del equipo, porque todos estos equipos que estoy hablando tienen ya una core predefinida donde tienes el mayor impacto de todos los personajes. Y el cuarto slot de Skirk todavía tiene algunas variantes y depende de muchas situaciones. Lo hablaré en profundidad en algún otro vídeo, pero básicamente ya sabéis que la core es Skirk, Furina, Scoffy, y de último slot, actualmente el slot más sólido es Citlali. Citlali, que como veis se repite aquí con Arlequino, se repite con Skirk, tiene una subvariante con Neuvillette y es el best in slot de Mabuika, así que muy atentos porque Citlali terminó siendo mucho más poderosa y un soporte increíble, muchísimo más de lo que nunca llegamos a imaginar, que al principio apenas pensábamos que era para derretir con Arlequino y mejorar un poquito a Gaming para que derrita cuando hace descendentes. Y damas y caballeros, Citlali, como veis, está en 4 de los 5 mejores equipos del juego actualmente. Entonces, ese cuarto slot de Skirk, y ahora hablo de las variantes y los techos con constelaciones, Citlali es la más sólida actualmente. Si los enemigos se pueden congelar y tienes a Mona C4, entonces Mona puede darte un poquito más de aporte, pero solo si los enemigos se pueden congelar, teniendo en cuenta que el nuevo endgame y los endgames en general tienen muchos bosses, con lo cual no es tan realista. Jelanaki es muy fuerte también, Shenge también es muy fuerte, también una variante con Ayaka, Nuker, sub DPS aquí, y la famosa Mualani con cazador de dragones y pergamino también es algo a mencionar porque no está nada mal. Pero vamos a hablar del equipo con Citlali. Skirk, Furina, Citlali, Scoffy. ¿Qué techos o qué mínimos hay para quedar cerca de Arlequino por abajo o para rivalizar con Neuvillette por arriba? Pues bien, el full C0 de todo el equipo es una maldita salvajada, tiene buen daño unitarget, buen daño multitarget y no depende de que los enemigos estén congelados. Además, Scoffy activa perfectamente las cargas de Furina, a diferencia de Arlequino con Furina C0 y la curación apenas de Xilonen o Bennett, con lo cual se saca mucho más rendimiento a Furina C0, pero los techos que rivalizan con Neuvillette son
Furina C2, Skirk C0, y esto es muy importante, y Arma, que si os dais cuenta, Mavuika tiene techos con C2 y Arma, Nubilet con C1 y Arma, que ahora hablamos de ellos, Arlequino con C1 y Arma, y Varesa con C1 y Arma. Skirk es el primer personaje de este top que tiene un techo en C0 y Arma, que es menos inversión que todo el resto de carries. Y os adelanto otra buena noticia para Skirk, y es que Arlequino, estando aquí top 4, fue power creepeada por Mavuika, y prácticamente Mavuika puede hacer casi todo lo que hace Arlequino, pero mejor. Y Arlequino salió en la 4.6, literalmente a 3 versiones de Natlan, sabiendo que vendría algún carry piro, la nación del piro. Pero como dije otras veces, para que os quede muy claro, y quiero recalcarlo aquí para que la gente realmente no tenga inseguridad con Skirk, Skirk no sale a pocos meses de Sneeze Naya. Skirk sale antes de Notcry, y Notcry no es la nación del crío. ¿Puede que salga un power creep de Skirk? Sí. ¿Puede que salga en Notcry? No lo creo. ¿Puede que salga en Sneeze Naya? Sí. Pero Skirk tiene un año completo de margen de utilidad superior a Arlequino, y aún así mirar dónde está Arlequino, con lo cual Skirk, y que pueda llegar a ser poco gripeada, no es un motivo para no tirar por ella. Techos del equipo de Skirk. Furina C2 es ya un sinsentido, porque el daño de Furina fuera del campo y el daño de Scoffy fuera del campo con el bufo de bajar resistencias de Scoffy no tienen sentido. Son de los dos mejores sub DPS de todo el juego, sinceramente. De hecho, en muchos equipos os recomiendo, sin siquiera entrar con Skirk, tirar todo el combo de Furina y de Scoffy, entrar con Skirk pero no pegar, quedaros quietos con Skirk mirando, y fijaos cómo la barra de vida de los enemigos desaparece. Mucho daño de este equipo está fuera del campo con Furina y Scoffy pegando. Luego, Furina C2, si hablamos de Citlali, con su arma que te da 28% de daño infligido por encima del cazador de dragones, el set de pergamino, y la C1 te da más daño infligido al personaje en campo, unos stacks en función de su maestría elemental. Y la C2, la maestría elemental al personaje en campo no te importa para Skirk, pero te da otro 20% de bajar resistencia a Sidro para que Furina tenga no un 20, sino un 40% de bajar resistencia a Sidro más los 55 de Scoffy. Realmente aquí C1 de Citlali es lo que más nos puede aportar. Y Scoffy, Arma y C1. Si consigues Arma y C1 de Scoffy, que le da 32% de ataque al personaje en campo, y la C1 de Scoffy, que da 60% de daño crítico crío, pudiendo llevar a Skirk con casco de ataque, tienes un equipo que actualmente rivaliza con los techos de los equipos de Nubilet. Skirk no tiene sentido, y lo bueno es que no está limitado a que el enemigo esté congelado. Es un equipo totalmente funcional. Es un equipo que no está limitado a que el enemigo se pueda congelar como los permafrost de Ayaka, y sí, es el prime del permafrost para todos los main permafrost que alguna vez jugaron Genshin Impact. Top número 2, Nubilet. Nubilet, voy a hablar de dos variantes, pero voy a hablar también del buff que podría llegar a tener en la 5.8, porque se dice que viene un personaje, Inef supuestamente se llama, de catalizador, que va a cambiar la reacción de electrocargados y le va a agregar un daño escalado con la probabilidad crítica daño crítico del personaje de Inef, de este propio soporte. Y se dice que puede que Nubilet adquiera un nuevo techo con este personaje, haciendo un cambio del propio Kazuha por este nuevo personaje y jugando un Nubilet Furina Inef Shironen y pudiendo techear más aún. Pero los actuales dos techos de Nubilet ya los conocéis, son el Nubilet Furina Kazuha Shilonen. Muy loco, muy fuerte. Los buffos de Kazuha acaban rápido, pero Kazuha te permite juntar a muchos enemigos pequeños y tener un posicionamiento y localización mejores. Y luego, aunque sorprenda muchísimo, la subvariante de Nubilet Permafrost jugándose con Scoffy, y no solo con Citlali, que ya sabéis que baja un 20% más la resistencia a hidro, te puede aplicar su propio arma que te da 28 daño infligido a Nubilet y el set de pergamino al equipo, con lo cual Jesucristo también está variante de equipo y es la segunda mejor variante, sino que a día de hoy hay una nueva variante con Skirk Nuker, que os puede sonar muy raro, pero casi se acerca a lo que puede aportar Citlali en Permafrost con Scoffy en Nubilet, que es básicamente Nubilet Furina, Skirk Nuker, que tiene un daño abismal, y Scoffy, donde además Skirk te da +1 en el daño de las habilidades elementales tanto de Scoffy como de Furina, que son de los dos mejores sub DPS del juego, y aumenta el daño de todo el equipo, una locura. Entonces, variante número 1, la que ya conocéis, Nubilet Furina Kazuha Shironen, y actual best in slot por poquito. Y segunda mejor variante de Nubilet, Nubilet Furina, Scoffy y Citlali Nubilet Permafrost, con un extra de aporte defensivo tanto de enemigos congelados como del escudo de Citlali, que esto es muy interesante. Y no hay mucho más que hablar de Nubilet, ya sabéis lo que tiene, y a Nubilet si le quitas el equipo completo igual tiene un daño abismal. Mavuika.
vamos a hablar de Mavuika y de variantes que recomendaría bastante, ya que en este endgame nuevo que va a venir está la tulpa y mucha gente ya está hablando de recomendar el equipo de Mavuika contra la tulpa, pero stop. Bennett con la tulpa te va a vaporizar y te va a one-shotear. Y es una tulpa nivel 110 con 14 millones de vida a dificultad 6. Con lo cual, ¿de verdad es lo mejor llevar a Bennett en ese equipo? Pues bien, efectivamente hay una variante en los equipos de Mavuika pudiendo sustituir tanto a Bennett como a Xilonen, que es el llevar a Yansan. Primero hablemos del equipo Prime de Mavuika, que ya sabéis que es Mavuika, Xilonen, Citlali, que se acaban de repetir en todo el top 80 millones de veces estos dos soportes de Natlan que os recomiendo tener en la cuenta y que si no tenéis a Citlali, a la abuelita, la saquéis por lo poderosa que es. Y Bennett. Ese es el best in slot actual, donde si Xilonen es C0, Yansan C6, cosa que no todo el mundo tendrá Yansan C6, pero Yansan C6 supera a Xilonen C0. Luego el techo vuelve a mejorar si consigue Xilonen C2, lo que supera a Yansan C6. Y luego aquí el resto de variantes solo sería para liberar personajes, si quieres liberar a Xilonen C2 o liberar a Bennett. No es mejor Yansan C6 que Bennett, pero si pretendes jugar, por ejemplo, un equipo de Kimmich junto a Bennett, que madura, en el nuevo endgame, donde está el dragón de Pyro, que es el que tienes que bajarle las dos rueditas de escudo completo de Pyro, y es mejor llevar a Bennett con Kimmich que madura, es mejor liberar ese Bennett de Mavuika y jugar un Mavuika, Citlali, Xilonen y Yansan para este equipo, y así liberas a Bennett para otro equipo, y Mavuika tiene esta subvariante con Yansan. Luego, por último, también mencionar toda la gente que no tiene a Citlali o que no podrá sacarla, que Mavuika se puede jugar con Furina también, y sobre todo si es Furina C2, vaporizando en vez de derretir y metiendo a Furina en vez de Citlali, y el equipo es también una variante muy poderosa. Y también, que esto aunque os sorprenda, se puede jugar Ayaka. Ayaka, ¿cómo que Ayaka, Phil? ¿Cómo que sí? Una de las 5 mejores variantes de Mavuika Carry es Ayaka. Es Mavuika, Ayaka, Xilonen y Bennett. Aquí Ayaka lleva set de emblema y tenéis que conseguir bastante recarga, cerca de 170, 180, porque tiene coste de 80. Y es una nuker sub DPS que durante la duración de su ulti te permite derretir la ulti de Mavuika y 2 cargados. Esto hace que el daño de Mavuika se dispare y derrita perfectamente como necesitas para que Mavuika maximice su daño y aproveche la maestría y todo el bufo y todo el resto de bufos de las reacciones multiplicativas del resto del equipo. Así que Mavuika, ya sabéis, reina y diosa indiscutible de Genshin Impact. Como veis, aparece como soporte, aparece como DPS. Y ahora os lanzo varias preguntas, si habéis estado atentos a lo que os dije al principio del vídeo, los que habéis llegado hasta el final. ¿Cuántos personajes de Natlan o de Fontaine hay en el top? ¿Cuántos 4 estrellas hay en este top? Pero sobre todo, si contamos subvariantes y personajes de la 1.0, analizando, apenas tenemos a Bennett, a Kazuha y a Mona en alguna variante de Skirk, pero realmente creo que se usará poco. 3 personajes de la 1.0. ¿Cuántos personajes que salieron en el periodo de Inazuma de la 2.0 a la 3.0 hay en este top? ¿Cuántos personajes de Sumeru hay en este top? La respuesta es ninguno. Todos los personajes que veis aquí, aparte de estos 3 que os he mencionado, son todos personajes que han salido en el periodo de Fontaine hace un año o en Natlan. Es decir, el power creep es real. Y ahora, para terminar el vídeo por todo lo alto, os lanzo la pregunta. ¿Qué esperáis de Notcry? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Creéis que va a ser un power creep abismal y espectacular? ¿O que ya hemos tenido suficiente con Natlan y ahora en Notcry simplemente van a traer variedad dentro de los 10 mejores equipos del juego? Dejadme en los comentarios qué opináis y qué habéis aprendido con este vídeo. Espero que lo disfrutéis muchísimo y gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.